Ayer por la tarde hubo una lamentable noticia en la zona de Interlomas, en la Ciudad de México. Una retroexcavadora de 37 toneladas cayó sobre algunos vehículos, dejando 2 personas muertas. Esta es la información. Eran las 14:38. El tráfico era intenso en la glorieta del Gato, avenida Palma Criolla, en el municipio de Huixquilucan. Los autos avanzaban lentamente cuando de repente una retroexcavadora cayó de una altura de 10 metros sobre 5 automóviles. Algunas de las personas que viajaban en estos vehículos con desesperación empezaron a salir de los autos, incluso por las ventanas, mientras que los conductores aledaños bajaban para ayudar a salvar algunas vidas, entre ellas la de una pequeña de 7 años. Lamentablemente, al caer el tren de rodaje de la retroexcavadora sobre una urban de servicio público, ocasionó la muerte del operador de la maquinaria y del chofer de la combi, dejando también 6 personas más lesionadas que fueron trasladadas al Hospital Ángeles de Interlomas, informó el presidente de Huixquilucan, Enrique Vargas. También señaló que ninguno de ellos se encuentra en estado de gravedad. Por su parte, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, indicó que se han iniciado las investigaciones para determinar las causas del percance. En la zona se construye un puente que conectará la glorieta del Gato con viaducto Bosque Real Interlomas. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.